Bona tarda a tothom. Buenas tardes. Benvinguts y benvingudes a Casa América Cataluña. En estos primeros compases de 2017 se conmemora el 25 aniversario de los acuerdos de paz firmados el 16 de enero de 1992 entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. La firma de esos acuerdos puso el punto final a una guerra civil que se prolongó por espacio de 12 años y que arrojó un balance de más de 70.000 muertos, alrededor de 9.000 desaparecidos y cerca de 2 millones de refugiados, de un país con poco más de 5 millones de población en la época. En uno de los actos de celebración por los 25 años de este histórico episodio, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, firmante, por cierto, de los acuerdos de paz, destacó que, y cito textualmente, el mensaje que enviamos al mundo aquel histórico 16 de enero de 1992 es que el camino a la solución de los problemas del país es el diálogo permanente y la unidad. Diálogo permanente y unidad porque, entre otras consideraciones, los acuerdos firmados en el castillo de Chapultepec, México, llegaron tras 20 meses de difíciles negociaciones. En el transcurso de aquel mismo acto conmemorativo, el presidente salvadoreño propuso impulsar un nuevo proceso de diálogo para alcanzar una segunda generación de acuerdos frente a los desafíos y necesidades actuales. Para la consecución de esa nueva generación de acuerdos, en los que deben participar todos los actores claves del país con el respaldo del pueblo salvadoreño, Sánchez Cerén cuenta con la colaboración de la ONU. En este sentido, el de la colaboración, y a la hora de recordar el proceso de diálogo que hizo posible el Pacto por la Paz de 1992, cabe destacar la labor realizada por el llamado Grupo de Países Amigos, Colombia, México, Venezuela y España. La voluntad política de las partes enfrentadas en el conflicto salvadoreño fue, claro está, determinante, pero el acuerdo habría sido más complicado de conseguir sin la mediación de aquellos 4 países. El apoyo de Naciones Unidas también jugó un papel trascendental. Parece más que oportuno subrayar términos y conceptos como diálogo permanente, unidad, apoyo o mediación en los tiempos actuales, difíciles para el impulso de políticas de solidaridad y de acercamiento internacional. Los acuerdos de paz de 1992 nos dejaron ciertos legados que no deberían caer en el olvido. Conmemoramos hoy los 25 años de aquellos históricos acuerdos con la participación de Manuel Montovio, diplomático, doctor en Ciencias Políticas, que ejerció la segunda jefatura de la Embajada de España en San Salvador entre 1990 y 1992, y con Francisco Atxul, cónsul general de El Salvador en Barcelona, que estuvo presente en la firma de los acuerdos de paz celebrada en el castillo de Chapultepec. Muchas gracias a los dos por estar aquí hoy con nosotros y por haber aceptado la invitación de Casa América a esta conmemoración. Manuel Montovio pronunciará en unos minutos la conferencia 25 años de los acuerdos de paz de El Salvador, una aproximación al proceso salvadoreño. Antes, señor cónsul, quizá pueda explicarnos qué recuerdos guarda de aquel día en México y qué consideraciones le merecen hoy día aquellos acuerdos de paz en los cuales usted estuvo presente. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecimiento a Casa América Cataluña por celebrar este acto que para nosotros es de mucha importancia y por tenerme acá en esta oportunidad. Realmente la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec fue un momento increíblemente emocionante. En un bellísimo salón allí en el castillo de Chapultepec estaba en la parte alta del escenario, estaba el presidente Cristiani, flanqueado por los presidentes de los países amigos, del secretario general, el presidente de México como anfitrión, el presidente Felipe González de España, el presidente César Gaviria de Colombia y el presidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela. Más abajo, en una mesa en U, estaba presidiendo el secretario general de Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, acompañado de sus principales asesores, y en un lado de la mesa la delegación gubernamental y del otro lado de la mesa la delegación del FMLN. Había un ambiente de mucha tensión por el mismo hecho, pero además, no sé si cierta o no ciertamente, se corrió el rumor de que no estaba seguro si el presidente Cristiani iba a firmar los acuerdos.
Había muchos rumores que los militares habían vetado, en fin, había una situación de mucha tensión. Cuando le pasan al presidente Cristiani el libro, viene, agarra la pluma y firma. En ese momento todo el mundo estalló en aplausos. Y el presidente Cristiani posteriormente se baja, rompe el protocolo, se baja del escenario y va a besar a su esposa, que alguna gente dicen que ella fue la que efectivamente le hizo ver que tenía que firmarlo. Y luego se acerca y saluda a los miembros de la Comandancia General. Yo creo que, independientemente de otras valoraciones que uno pueda tener del presidente Cristiani, pero en ese momento sí fue efectivamente el presidente de todos los salvadoreños. Como les digo, fue un momento muy emocionante. Hubo muchos discursos. A mí la frase que más me impresionó fue la del comandante Shafiq Handal, que era el jefe de la delegación del FMLN, quien dijo, y encontré la cita textualmente, dice: el FMLN ingresa a la paz abriendo su mano, que ha sido puño, pero extendiéndola amistosamente a quienes hemos combatido, como corresponde a un desenlace sin vencedores ni vencidos. Bueno, esas son algunas anécdotas, pero yo quisiera muy brevemente hacer un poco de balance de qué se ha logrado en estos 25 años, porque hay mucha gente, alguna gente, que dice: ¿por qué celebrar los acuerdos de paz cuando estamos viviendo una situación de violencia muy fuerte, cuando todavía continúan las grandes injusticias sociales y económicas en el país? Pues bueno, yo creo que los acuerdos no pretendían resolver todo, sino que tenían fundamentalmente dos objetivos. Uno, el cese del enfrentamiento armado, que ya de por sí es un logro sumamente importante, pero lo otro era sentar las bases para nuestro proceso democrático. Y yo creo que aquí hemos avanzado bastante. Yo lo resumiría en que los avances pueden resumirse en lo que yo llamo las 3 Ds: la democratización del país, la desmilitarización del país y el tema de los derechos humanos. En el tema de la democratización se tomaron medidas fundamentales, como que el FMLN, la guerrilla, pasó a ser un partido político legal con todas las garantías. Se hicieron reformas electorales que garantizaban el pluripartidismo, se creó el Tribunal Supremo Electoral como órgano supremo para vigilar las elecciones, nuevos procedimientos para la elección de jueces, con lo cual se comenzó con un proceso de reforma del sistema judicial, que es fundamental. O sea que en resumen pasamos de ser un país gobernado por regímenes autoritarios a un país en que las elecciones libres y la alternancia en el gobierno son ahora algo normal, común y normal. El otro elemento, la desmilitarización, fue también sumamente importante, sobre todo que nosotros veníamos de prácticamente 50 años de estar viviendo en dictadura, en más o menos de dictaduras a regímenes autoritarios, más o menos autoritarios, en los cuales los militares eran quienes eran los árbitros de todas las decisiones. Con los acuerdos se suprimieron las fuerzas de seguridad, que habían jugado un rol muy represivo durante toda la guerra, y se creó una nueva policía, una única fuerza de seguridad, la Policía Nacional Civil, bajo control civil. Se redujo y se depuró al ejército, se suprimieron las fuerzas paramilitares, se creó la Academia de Seguridad Pública, que encargada de darle una nueva visión doctrinaria a la Fuerza Armada, y en fin, pasamos de ser un país gobernado por regímenes militares a un país en que las Fuerzas Armadas actualmente cumplen estrictamente su función constitucional, que es la protección de la soberanía nacional. Y en el tema de derechos humanos se crearon nuevas instituciones, como la creación de la Procuraduría para los Derechos Humanos, se establecieron cursos de cultura de derechos humanos tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas, se creó la Comisión de la Verdad, que hizo un análisis y dio un juicio sobre las grandes violaciones que se habían cometido a lo largo de la guerra, y en consecuencia nuevamente pasamos de ser
en aquella época el país en el mundo donde más violaciones a los derechos humanos existía, a un país en que ahorita a nadie se le persigue, se le tortura, se le exilia o se le ejecuta por expresar sus posiciones u opiniones políticas. Incluso en el momento de la transición, a diferencia, por ejemplo, de lo que está pasando ahora en Colombia o que pasó anteriormente en Colombia, fuera de 1 o 2 casos un poco cuestionables, no hubo ningún asesinato, ninguna ejecución de miembros del FMLN en el periodo inmediatamente posterior a los acuerdos de paz. Entonces, ¿falta mucho por hacer? Claro que falta mucho por hacer. Tenemos todavía importantes retos y desafíos, fundamentalmente la situación de violencia e inseguridad ciudadana que estamos viviendo, aunque vamos mejorando, pero todavía es una situación bastante complicada. Tenemos actualmente una seria crisis fiscal. La fiscalidad del país está muy difícil. Hay que avanzar todavía en la despolarización política, aunque todavía ya no nos estamos matando, nos está viendo y hay diálogos y todo, pero todavía somos una sociedad bastante polarizada. Y para mí lo que es el tema más importante pendiente es el tema de la impunidad. Esta es la hora en que nadie ha sido llegado a la justicia de aquellos que cometieron graves delitos y graves asesinatos y violaciones a los derechos humanos. Ahora, ¿qué se está haciendo con respecto a esto? Ya la directora lo mencionaba. El presidente Sánchez Serén ha pedido a las Naciones Unidas su ayuda para nuevamente facilitar y apoyarnos en la búsqueda de lo que se han llamado los acuerdos de segunda generación. Y en eso se está. Ya Naciones Unidas ha aceptado, ha nombrado un experimentado diplomático mexicano que estuvo en El Salvador, don Benito Ambión, y estamos en ese proceso de buscar nuevamente, como lo hicimos hace 25 años, una nueva generación de acuerdos que nos permita seguir adelante. En conclusión, creo que este es el típico caso de aquello del vaso que está medio lleno, medio vacío, ¿no? Nosotros creemos que el vaso está medio lleno y este esfuerzo que estamos haciendo ahorita de esta segunda generación de acuerdos, lo que pretende es que entre todos terminemos de llenar el vaso para que podamos vivir en una situación de más y mejor y plena democracia. Gracias. Muchas gracias, señor cónsul. A continuación, escuchamos la conferencia 25 años de los acuerdos de paz de El Salvador, una aproximación al proceso salvadoreño, que pronunciará Manuel Bontobio, diplomático, doctor en Ciencias Políticas y escritor, actual embajador de España en Andorra. Manuel Bontobio ejerció la segunda jefatura de la Embajada de España en San Salvador entre 1990 y 1992, durante la negociación y los primeros meses de la ejecución de los acuerdos de paz, en el marco de una trayectoria de dedicación desde diferentes responsabilidades en la participación de España en los procesos de paz en Centroamérica entre el 87 y el 99. Ha desarrollado igualmente una tarea académica y de investigación sobre los procesos centroamericanos que lo ha llevado a ser autor de diferentes libros, como son La metamorfosis del pulgarcito, Transición política y proceso de paz en El Salvador, y de numerosas publicaciones sobre estos. Ha publicado también diferentes libros de ensayo y de poesía. Algunos de sus libros ha tenido a bien que poderlos traer aquí, los tenemos a la salida, así que si ustedes quieren darles una ojeada después de la conferencia, estarán a su disposición. Sin más presentaciones, por favor. Muchas gracias, ante todo, a Casa de América por darme la oportunidad de compartir con vosotros este momento y esta celebración, esta conmemoración. Creo que es importante que se celebren los acuerdos de paz de El Salvador, porque más allá del paso del tiempo hay momentos que se convierten en un símbolo, que se transforman en el siempre. Y de hecho, aparte de haber escrito académicamente sobre El Salvador, también tengo un poemario que se llama Maquilisguas en Flor, que dentro de mi libro Mundo, una geografía poética, lo sitúo en esa geografía poética en los lugares siempre. Yo creo que para quienes estuvimos allí en aquel momento mágico, y estoy muy contento de que algunos o algunas me acompañéis ahora, ese es un lugar que permanece en el siempre. O sea, celebramos 25 años porque pase lo que pase, es algo que está ahí, ¿no? Y de hecho, en el fondo,
¿qué estamos celebrando? ¿Cuál es el símbolo? El símbolo es ese abrazo que da el presidente Cristiani para mí después de haber firmado los acuerdos, que ahí hay como una liberación, hay un momento mágico, y ese momento mágico pues sigue vivo en todos aquellos que lo vivieron, ¿no? Es un momento que no ha pasado, y yo creo que pase lo que pase, todos lo tenemos. Entonces hay que preguntarse qué es lo que lleva a ese momento. Y si hace 25 años vivimos esa foto, yo este 16 de enero no he estado en El Salvador, pero sí que he seguido muy de cerca pues todas las ceremonias que se han celebrado, la Estatua de la Concordia que se ha inaugurado, y de hecho uno ve pues que quien entonces era el comandante Leonel González, hoy es el presidente, que era su nombre de guerra, hoy es el presidente Salvador Sánchez Cerén, de hecho el jefe del grupo armado más importante que firma la paz como guerrillero, y 25 años después es el presidente de la República. Y el anterior presidente, que es un empresario, en fin, cafetalero, perteneciente a las élites económicas de El Salvador, pues está ahí celebrándolo con él, y todo el país está unido en torno a esos acuerdos de paz. Yo creo que parte de lo que son los salvadoreños hoy no son solo quienes en 1821 clamaron una independencia, en fin, de la cual hay una memoria más o menos borrosa, sino que un símbolo de identidad nacional de El Salvador, un símbolo de lo que podemos ser, y que si fuimos eso pues podemos volver a ser grandes cosas, son esos acuerdos de paz, y por tanto tienen un componente fundacional, un componente mágico. Y creo que lo que me gustaría explicar es, bueno, qué llevó a esa foto y cómo de esa foto de hace 25 años hemos ido a esta foto. Yo, de hecho, ya lo ha mencionado la subdirectora de Casa de América, pues durante, en fin, 12 años tuve una trayectoria de ir siguiendo de destino en destino pues esa participación de España en los procesos centroamericanos, y en ese momento en que el cónsul general, el hoy cónsul general, estaba formando parte, entiendo, del FMLN en la firma de los acuerdos, mientras se estaba firmando la paz, de hecho todos los embajadores de los 4 países amigos estaban con sus respectivos presidentes, en nuestro caso Felipe González en el Castillo de Chapultepec en México, pero también se estaba haciendo una celebración en la Plaza Cívica de San Salvador, y ahí los representantes de los amigos éramos, de los países amigos, éramos los números 2 de cada uno de los países, y entre ellos pues yo tuve la vivencia histórica de, en fin, encarnar a España en ese momento, que era un momento muy especial y en que se decía o se seguía. Y recuerdo también que, bueno, una vez que ese abrazo había tenido lugar en México, los que estábamos en la tarima, de repente vimos una irrupción entre la multitud, pues se abrió paso un grupo de personas que iban todos vestidos de blanco con un pañuelo rojo, que eran de hecho los comandantes militares del FMLN que habían bajado la ciudad, ¿no? Y de repente subieron a la tarima y, bueno, vinieron, nos abrazaron a los representantes de los países amigos. Yo recuerdo que estaba al lado del encargado de negocios colombiano, y se sacaron el pañuelo, que era el símbolo, en fin, de ser miembro del FMLN, y ¡pam!, yo me encontré con el pañuelo puesto ahí. Pensé, bueno, ahora vete tú a saber lo que pasa. Hasta hace nada, cada mañana lo que tenías que hacer era el parte de bajas del Comité de Prensa de la Fuerza Armada y ver dónde había habido combates, y si en esos lugares pues había cooperantes, sacerdotes, en fin, españoles, y en fin, comprobar si estaban vivos, no, etcétera. Entonces, bueno, pues eso fue para mí un momento mágico, el que no hubiera ningún disparo en aquel momento. Luego por la noche, de hecho, hubo 2 fiestas, hay 2 plazas en el centro, y los de Arena y los del FMLN, cada uno lo celebró por su lado, pero era algo totalmente multitudinario, y a partir de ahí yo creo que se dio una euforia, un estallido de esperanza. Y esa es una experiencia de cómo se llega a ese momento mágico, cómo se construye la paz, digamos, a la que luego he dedicado pues mucho escribir, mucha reflexión también.
y de hecho después de esa primera vida que yo tuve como diplomático, que estuvo implicado pues en la participación de España en esos procesos, después he tenido o sigo teniendo, porque es algo que uno pues no lo acaba de dejar nunca, una segunda vida como académico, como centroamericanista. De hecho, el protagonista de Bean, la novela de Llorens Villalonga, dice que la primera parte de la vida es para vivirla y la segunda para reflexionar o escribir sobre lo vivido. Bueno, yo en este sentido, en mi etapa centroamericana, estoy en esa segunda parte de la vida. Y cuando, digamos, de esta fotografía hizo no 25 años, pero 20, se hizo una persona que, Clara Hermida, que había estado en esa época en El Salvador acompañando a los refugiados que retornaban, hizo un esfuerzo de recoger testimonios de esa experiencia, y con eso salió un libro colectivo que luego editó Icaria, y ahí me pidió, bueno, tú podrías darnos tu testimonio. Hay cosas que uno, pues por, digamos, la fidelidad que tiene al papel institucional que ha tenido, pues no puede contar, pero sí que quise escribir un poema. De hecho, entre el 23 de marzo y el domingo de Pascua del año 2012, 23 de marzo es el aniversario del 24 de marzo, perdón, del asesinato de Monseñor Romero, que se llama Maquilichuas en Flor. Yo, de hecho, cuando estábamos preparando, le pedí a Francesc Montserrat si no podíamos tener una pantalla para poner aquí una foto de un maquilishuat. El maquilishuat es el árbol nacional del Salvador. Y de hecho en el mes de enero empieza la época seca y es cuando florecen los maquilishuats. Desde luego son unos árboles preciosos. O sea, yo lo que os aconsejo es que entréis en Google, pongáis maquilishuat con H intercalada y los miréis, porque realmente son unos árboles preciosos. Y creo que la mejor manera, porque de hecho originariamente había pensado primero intentar explicar con la razón lo que fue el proceso y luego terminar con el poema para reflejar la vivencia. Creo que es mejor primero compartir la vivencia y luego intentar recurrir a la razón de explicar por qué se puede sentir eso, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, vamos a empezar leyendo estos maquilishuats en flor, que están dedicados a los salvadoreños y las salvadoreñas, a la metamorfosis del pulgarcito, que es otra manera de llamar al Salvador, a quienes hemos sido salvados por el Salvador. Borran las flores de los maquilishuats la tristeza de las lágrimas de la lluvia que cae sobre los tejados de zinc, bajo los que comen pupusas los guanacos los domingos por la tarde. Borran también el miedo al sonido de las botas que resuena sobre los charcos, a los cristales negros de las rancheras sin placa, a su halo de muerte cuando pasan y más aún cuando se paran. Borran el dolor por la pérdida, la ausencia de los seres queridos que nos arrebataron, la rabia por los pudieron ser que no han sido, la nostalgia de la vida que hubiera podido ser, que pudiera ser tal vez todavía. Borran, sí, sencillamente todo lo que haya podido ser antes de ellas, además de ellas, pues todo lo inundan, y solo en el cielo crecen los maquilishuats en flor, pues solo cielo puede ser cualquier lugar donde los maquilishuats florezcan. Solo cielo podía ser aquel invierno-verano de 1992, donde florecían por fin los maquilishuats, las flores de la paz, que llevaban esperando toda la historia para germinar. Desde el 16 de enero, El Salvador era un maquilishuat en flor, plantado en el cielo, y no se lo acababa de creer del todo cuando se miraba en el espejo. Desprendían sus flores el perfume del amor que salía de la maleta negra Samsonite, repleta de ilusiones, que como único equipaje había traído Dulce para empezar nuestra vida en común. Y flotaba en el aire la esperanza que como un tsunami imparable inundaba las almas y dibujaba en los rostros una permanente sonrisa, y encendía en los ojos una luz que lo iluminaba todo de una manera distinta, como si alumbrara el mundo y naciera de nuevo, como si fuera todo posible y pudiera ser plenamente vida la vida y habitar el cielo, los sueños
de los maquilisguats en flor. Y dábamos gracias a los maquilisguats porque en los días oscuros habían soñado que algún invierno florecería en la paz. Les dábamos gracias por habernos invitado a vivir en su sueño. No fue fácil florecer las flores de la paz. No les fue fácil a los maquilisguats y a los guanacos. 80.000 cadáveres, 80.000 almas caídas tuvieron que alimentar su savia y tuvieron todos que superar el haber nacido medio muertos en 1932. Desde entonces arrastran la media vida que les dejaron, que les había dejado tanto combate, tanta injusticia, tanto ser el uno frente al otro, contra el otro, sobre el otro. Tanto sacrificio por realizar o evitar palabras en la historia, tanto sufrimiento y desprecio a la vida del otro, a la vida, hasta hacer de ella tan solo media vida, pues media es la vida del que sufre, media la del que hace sufrir, hasta el olvido de que pudiera ser entera la vida, de que pudiera vivirse del todo. Tuvieron sí que huir del olvido, atravesar e ir más allá del dolor y contemplar el vacío de la media vida que les faltaba y querer llenarlo, darse cuenta de que la victoria solo podía ser derrota en un mundo en que todos seguían naciendo medio muertos, de que la victoria no podía ser el argumento de la obra, porque al tiempo era derrota, porque lo sería de unos sobre otros, y solo los otros, el otro, ser todos nosotros, podía llenar la media vida que nos faltaba, que le faltaba a cada uno, de que nunca se nos llenaría la media vida vacía si la obra seguía siendo la guerra y su desenlace militar, de que la vida nos pedía para llenarse y los maquilisguas para florecer del todo, que escribiéramos entre todos y cada uno otra obra, que hiciéramos la paz. Nosotros estuvimos allí, vivimos aquel momento, aquel florecimiento, aquel mirar hacia adelante y soñar que todo pudiera ser posible allí donde pasaron las cosas, en las plazas donde se celebró la firma de los acuerdos de la paz, en el retorno de los refugiados, en el despliegue de UNUSAL, en las reuniones en que se intentaba avanzar en la construcción de la paz, texto a texto, acción a acción, en el cese al fuego y los puntos de concentración del FMLN, en los trabajos de la Comisión de la Verdad, en la observación de las elecciones, en el seguimiento de los largos debates sobre la reforma del artículo 241 de la Constitución, de las rondas negociadoras de México, de Nueva York, de los avatares del juicio por el asesinato de los jesuitas, de la eternidad del cuarto de hora para las 12 de la última noche de 1991 y de tantos otros instantes de respiración contenida en la tensión de los momentos en que todo parecía descarrilar, en la magia de aquellos en que salía un conejo, de la chistera de Álvaro de Soto o de cualquiera otra, de las imaginaciones, las ilusiones que audaces alumbraron la paz. En las veladas en la UCA, en el recuerdo de los jesuitas y en los aniversarios de Monseñor Romero, en los 35.000 kilómetros que recorrimos por cada rincón de Cuscatlán, en la alegría de bailar de nuevo en los bailaderos del Boulevard de las Héroes, al son de la negra tonasa que entonces se puso de moda, y la juventud de la noche en el bar de la luna, espacio para la imaginación, la magia y el sueño, los atardeceres en que no se ponía nunca el sol en la playa del Cuco, ni en la luz de tus ojos. Estuvimos allí, entre vosotros, con vosotros, navegando, conformando la savia que desde las raíces hasta las flores atravesaba de vida los maquilisguats. Veníamos cada uno de lejos, de España o de otras tierras, donde no crecían los maquilisguats. Nunca los habíamos visto ni oído hablar de ellos. No sabíamos de los trabajos de navegar en su savia, ni de los esfuerzos y emociones de florecer sus flores, alumbrar la paz. No sabíamos cómo construirla, pero la queríamos. Intuíamos que tenía que ser posible
un mundo distinto, un mundo mejor, un mundo en que no hubiera que matar para vivir, y el bien del otro fuera el propio, y la fuerza del amor guiara los pasos de la vida, un mundo en paz, esa paz que queríamos ayudar a construir en El Salvador y en cada uno. Por eso vinimos, aunque tal vez no lo supiéramos del todo, a eso vinimos, a vivir, a compartir la esperanza de ser una molécula en el río de savia que desde las más profundas raíces de la tierra y del alma pugnaba por abrirse camino entre las extrañas de los maquilishuats hasta alcanzar las ramas, hasta alcanzar el cielo, hasta sentir el sol y brotar, florecer en ellas. No sabíamos cómo ser agua en el río, savia en la savia, pero queríamos serlo. Estar allí, con vosotros, entre vosotros, como si importara una gota más venida de lejos, para alcanzar las ramas, para llegar al sol, para nacer en flor, para alumbrar la paz, avanzar con vosotros, entre vosotros, en la oscuridad de la noche, oscurecida por los sabotajes eléctricos. Sonaban a veces en la distancia las explosiones de los atentados contra las instalaciones de CEL, y temblorosas velas iluminaban los últimos besos, y a pesar de los apagones, de las tormentas, de la rabia de la lluvia sobre los tejados de zinc, del desaliento del parte de bajas de cada mañana del comité de prensa de la Fuerza Armada y tantas noticias adversas, tantos momentos difíciles, sentir dentro de cada uno encenderse la llama, la llamada esperanzada de la esperanza, sentir que se contagiaba y se nos contagiaba, que si nos dábamos la mano y seguíamos pese a todo avanzando, la llama de dentro salía fuera y se hacía hoguera, se hacía fuego, se hacía sol, se hacía éramos, podíamos ser luz que lo iluminaba todo, lo atravesaba todo, lo alcanzaba todo y podía hacerlo todo posible. Que si nos dábamos la mano y decíamos no al miedo que nos escurecía las noches, que nos ennochecía los días, y dejábamos salir o sacábamos de dentro la llama de la esperanza, del amor, todos juntos podíamos ser luz, podíamos ser agua, podíamos ser mar, podíamos ser ola o tsunami de savia que alcanzara las ramas de los maquilishuats y los inundara de flores. Podíamos alcanzar la paz, podíamos ser paz, estar en paz, vivir en paz, ser todo lo que podíamos llegar a ser todo lo que somos, pues somos lo que podemos ser. Podría contar muchos recuerdos, muchas historias, podría hablar de muchas cosas, muchas personas, muchos hechos, infinita vida vivida en El Salvador. Tal vez no acabaría nunca, porque nunca acaba lo que siempre vive alma adentro, nos vive, nos es. Por eso os hablo de los maquilishuats en flor, para que os miréis en el espejo y aprendáis a verlos en el rostro del alma. Miradlos bien, miraos bien. Ahí siguen 25 años después, no marchitan nunca sus flores. En vosotros, con vosotros siguen creciendo, están, sois, somos, el maquilishuat en flor que es en nosotros, que nos revela la radiografía del alma. Cada uno es diferente, cada vivencia, cada recuerdo, cada flor, y cada uno somos al tiempo el mismo, la misma experiencia del recorrido de la raíz a la flor, del proceso de construcción de la paz, aquella paz, aquel tiempo de maquilishuats en flor. Canta Mercedes Sosa, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. La misma experiencia, la misma esperanza, la misma fe, sentir que no todo estaba perdido, que no podía estarlo, con un ademán desesperado, con un aliento esperanzado, con voluntad inquebrantable, venir a ofrecer mi corazón, tu corazón, nuestro corazón, el corazón de todos, hasta conformar el que late, la savia que florece, las flores de los maquilishuats en flor. Sentir que cada corazón es pequeño, apenas un latir en la nada, un silencio perdido en el universo. Sentir que es al tiempo también un eco, una llamada a otros latires, al despertar de otros corazones que laten en el gran corazón que late la vida en el mundo. Hasta que es su latido el único sonido que suena en el universo y marca su tiempo.
sentir que quien late el corazón, que bombea la savia, que florece los maquilisguas en flor, puede latir el corazón del mundo. Sentir que no es ya la misma la vida cuando tu corazón ha latido la savia que florece las flores de los maquilisguas en flor. Sentir que todo puede ser encontrado y posible si venimos, cuando venimos a ofrecer nuestro corazón. Sentir que cada latido de nuestro corazón puede seguir bombeando la savia que florece las flores de los maquilisguas en flor. Bien, yo creo que la poesía habla por sí misma y no necesita mayor comentario, ¿no? Pero lo que creo que sí que, es decir, ¿por qué, para qué y cómo, digamos, se alumbran estos maquilisguas en flor? De la misma manera que hay razones que la razón no alcanza y por eso recurrimos a la poesía, hay preguntas sin sentidos que el corazón no responde. Y por eso también tiene sentido adentrarse en una aventura de recurrir a los paradigmas, a las razones de la razón, a las herramientas que nos proporcionan las ciencias sociales para intentar comprender qué es lo que pasó, por qué pasó, cómo pasó y qué lecciones podemos sacar. Nos dice John Paul Lederach, uno de los teóricos de investigación para la paz, que un acuerdo de paz es una línea en el tiempo de un conflicto que evoluciona. Y en el fondo, o sea, son unos papeles, un proceso de paz, lo que significa, en definitiva, es que en una sociedad que hay un conflicto, en que se utiliza la violencia como un instrumento de acción colectiva, unos representantes de los que están en el conflicto se encierran en una habitación y producen unos papeles que son el guión de una obra de teatro o una película, cuya interpretación nos lleva a una situación distinta en que pues la gente se abraza y pone estatuas, digamos, de conmemoración de la reconciliación de la familia salvadoreña. Entonces, bueno, ¿por qué, digamos, los humanos hacemos caso de unos papeles y no de otros? ¿O qué es lo que lleva a esa seducción de que de esos papeles sí que interpretamos las obras de esa obra de teatro y otros pues se quedan en el cajón de un editor que no los quiere ni publicar, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Y yo creo que para responder a esa cuestión, creo que hay dos preguntas fundamentales previas, que es, evidentemente, primero, el conflicto es algo consustancial a la sociedad humana, porque para empezar es algo consustancial al propio ser humano. Hay conflictos porque una o más personas quieren la misma cosa y a veces nosotros mismos estamos en conflicto porque siendo una única persona queremos dos cosas que son contradictorias. Por tanto, digamos, el conflicto es algo normal. El reto de toda sociedad o incluso de toda persona es no recurrir a la violencia. Pero, ¿qué es la violencia? Y ahí recurriría a la definición que nos da John Galtung, que nos dice que en el fondo la violencia es algo, hay tres tipos de violencia: la violencia directa, la violencia física como instrumento de acción colectiva, pero también hay violencia estructural y violencia cultural. La violencia estructural, resumiéndolo mucho, sería la ausencia de democracia, la ausencia de espacios de participación política y también la ausencia de desarrollo. Una sociedad en que un 1% de la población tenga el 90% del Producto Interior Bruto y un 90% tenga un 1%, pues simplemente con esa distribución de riqueza es violenta, por definición. Y por último hay violencia cultural. La violencia cultural viene en buena medida de que, pues no sé, si uno dice, por ejemplo, que los judíos son una raza inferior y la encarnación del mal, pues eso, pues ya en sí mismo, esa idea, que es una idea cultural, pues lleva a una reacción violenta. En el fondo, digamos,
Y eso está relacionado, esa parte cultural, con otra gran pregunta que creo que afronta toda sociedad, que es ¿quiénes somos nosotros? Y en el fondo, todo proceso de socialización es un proceso de pseudoespeciación, de restricción ilusoria del nosotros. En el sentido de que, para empezar, el gran nosotros que somos, ni siquiera somos los humanos, somos parte de la vida. Y digamos, la cultura más evolucionada sería la que respetara todo lo vivo. No que los seres humanos no nos agredimos y el resto sí. Pero también en toda sociedad hay una distinción, y esa distinción, esa no consideración al otro como semejante, es lo que hace posible que sea deseable o que pueda ser lícito o que sea permitido la eliminación del otro. Si lo consideraras, por ejemplo, el nosotros más inmediato, que es la familia, pues se considera contra natura, pero en cambio en otros casos no. Entonces, ahí, digamos, ese nosotros tiene también una expresión política. En las sociedades contemporáneas no siempre ha sido así en la historia, que es, bueno, la construcción políticamente de un Estado. Eso no es evidente, es decir, en el fondo, pues por ejemplo, en la filosofía política occidental, la unidad por excelencia es la polis, y una polis, sea la que sea, una ciudad como la Atenas clásica o un Estado como hoy, presupone otras polis, pero en el pensamiento tradicional chino, la unidad política por excelencia es la Tianxia, que es todo lo que está bajo el cielo, y por tanto, digamos, eso es algo distinto. Pero en el caso de El Salvador o de Centroamérica, como en muchos otros países, el reto es la construcción de un Estado que sea viable y que sea una encarnación de ese nosotros compartido. Y en el caso de Centroamérica, pues bueno, creo que hay un problema compartido de construcción de esa estatalidad. Para empezar, porque la propia, en fin, simplificando mucho, y creo que no hablo solo de Centroamérica, pero, o sea, en el fondo se vende hoy como una lucha de independencia contra España, lo que fue una guerra civil entre habitantes de aquel entonces. Y de hecho dice Enrique Krause que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles. Bueno, los que lideraron los procesos de independencia fueron, si no los españoles, depende de lo que se considere, pero sí las élites económicas de aquellos países, que son élites construidas en relación a la exportación hacia España. Y parte del problema originario, digamos, es que son países, los centroamericanos, y no solo en Centroamérica, también otros, que se construyen con un modelo pues agroexportador. Y eso lo que supone es que hay algunos que son más nosotros dentro del nosotros, y que incluso el sentido colectivo es la relación económica con el exterior. Por tanto, también hay eso funciona, digamos, en el siglo XIX, pues con estados de corte liberal, pero bueno, a partir del siglo XX el propio desarrollo, y digamos ahí un poco por intentar explicar algunas de las claves que llevan, porque primero, porque se hace la paz, porque hay una guerra, pues un poco lo que voy a intentar dar unas claves ahora. Bueno, en el fondo, digamos, hay unas evoluciones que también se dan en otros casos. Nosotros también tuvimos un Estado burgués con sufragio censitario, etcétera, pero a principios del siglo XX puede decirse que es el momento de la irrupción de las masas, la rebelión de las masas, como decía Ortega, y hay intentos de cambio de ese modelo productivo, de organización política de capas más amplias de la población, y en el caso de El Salvador, digamos, ese intento de inclusión es objeto de una revolución democrática a principios de los años 30, pero que fracasa de una manera
definitiva con esa matanza que se habla también en el poema de 1932. Dicen ciertos autores que ahí murió pues el 4% de la población, buena parte de la población indígena. En fin, no tiene sentido ponerse a discutir sobre cuál es el dato exacto. Lo cierto es que en la memoria colectiva de El Salvador, 1932 es ese año en que desde entonces, como dice el poema del Roque Dalton, al que hace un guiño mi poema, pues estamos todos los salvadoreños medio muertos. Lo que somos es la media vida que nos dejaron, porque es un trauma enorme en la conciencia colectiva. Y ese trauma es lo que lleva a la fundación de la presencia de los militares en el poder. Unos militares que, sin embargo, tienen varios intentos de, digamos, construcción de su régimen. La presencia de los militares empieza con una dictadura de tipo personal, con Maximiliano Hernández Martínez, conocido como el Brujo, que inspira, entre otros, el otoño del patriarca García Márquez, pero a partir de la Revolución del 48 hay intentos, y algunos exitosos, de, por un lado, institucionalización de un régimen político, es decir, los militares crean unos partidos que, de hecho, por ejemplo, uno de ellos, el Partido de Conciliación Nacional, que es el que nace a partir del 62, luego pues no tiene nada que ver, por ejemplo, con el movimiento nacional en España, es decir, una vez llegada a la democracia, incluso después de los acuerdos de paz, no es un partido mayoritario, pero tiene o ha conservado durante muchísimos años un apoyo electoral. Y de hecho la otra vía, o sea, hay una institucionalización, hay ciertos espacios de apertura, por ejemplo, la democracia cristiana tiene un papel en todos esos años, y hay un intento de compensación de los límites del pluralismo político con un aumento vía eficacia, es decir, a través de ciertas reformas económicas. Y eso, pues, con el mercado común centroamericano, con la industrialización vía sustitución de exportaciones, pues llega, pues, hay un crecimiento económico, hay un cierto desarrollo, pero al mismo tiempo siempre El Salvador va afrontando un dilema. Esa evolución social que promueve, en el fondo también en parte es el caso de España, el franquismo no da libertades, pero crea una evolución de la sociedad que, muerto Franco, digamos, el régimen político ya no es posible por la expansión de las clases medias, etcétera. Y bueno, hay una serie de puntos de inflexión. Yo diría que otro punto traumático de inflexión es 1972, porque en aquel momento gana José Napoleón Duarte las elecciones, pero eso no es reconocido, y se impone al coronel Molina como presidente, que a su vez, para compensar esa falta de legitimidad, intenta hacer una reforma agraria que también se le impide. Entonces, si ya no puedes tener ni la legitimidad, digamos, electoral, ni tampoco la legitimidad, las reformas económicas, al final la única manera de mantenerte en el poder pues es el recurso a la represión. Y eso hace lo que en términos politológicos ya un paso de la oposición leal. Hasta el 72 fundamentalmente hay un intento, digamos, de buscar el cambio desde dentro del propio sistema político, a la aparición de fuerzas políticas que lo que promueven es la lucha armada. Y bueno, la lucha armada porque hoy en día planteamos que, en fin, el manual de instrucciones para hacer un cambio político es hacer una transición democrática pactada como se hizo la española. Y digamos, en ese sentido, pues en la rama de la ciencia política, que es la transitología, la transición española es el referente, como para los conocidos como procesos de paz de segunda generación, el caso salvadoreño es también el referente, ¿no? Pero los paradigmas para promover el cambio político no siempre han sido el hacer una transición pactada. Durante muchísimo tiempo el paradigma por excelencia para promover el cambio político era hacer la revolución. La revolución francesa, la revolución rusa, la revolución mexicana, la revolución cubana, que también está especialmente presente en América Latina. Por tanto, digamos, estos actores recurren a las armas
también porque hay toda una reflexión. De hecho, desde Lenin con el Estado y la Revolución, pues bueno, hay toda una reflexión, una teorización de cómo promover el cambio político. Y ahí hay un detonante que es, bueno, el triunfo, o sea, el 19 de julio del 79. Los sandinistas entran en Managua, en buena medida por desmoronamiento del régimen de Somoza, y eso crea una combinación o una situación en que se da una combinación. Por un lado, digamos, Centroamérica tiene una definición estratégica, en fin, muchas veces se dice que es el patio trasero de Estados Unidos. Lo cierto es que en todo el desarrollo de Estados Unidos como país, Centroamérica ha jugado un papel fundamental para la viabilidad de Estados Unidos. O sea, nosotros hemos visto muchas películas del oeste, lo que no somos muy conscientes es que hasta que no estaba todo el oeste conquistado y los indios de Norteamérica dominados, las mercancías entre Nueva York y San Francisco iban por los lagos de Nicaragua y la comunicación de Estados Unidos pasaba por Centroamérica. Entonces, eso es algo, digamos, ese paso por Centroamérica es connatural a la propia viabilidad de Estados Unidos. Ha estado presente en su propia construcción nacional y no se puede entender la historia de Centroamérica sin esa imbricación tan especial de Estados Unidos. Bien, en aquel momento estábamos en la Guerra Fría, y el triunfo de los sandinistas en Nicaragua, digamos, es visto por parte de Estados Unidos como una posible nueva Cuba a sus puertas. Y por tanto, eso va creando una conformación en que lo que hay que hacer es revertir ese triunfo de la revolución. Y para ello Estados Unidos, digamos, quiere dos cosas, o quiere una cosa que implican dos, que es evitar una nueva Cuba sin caer en otro Vietnam. Es decir, sin combatir sobre el terreno, porque la sociedad estadounidense no está dispuesta a ir a otro Vietnam. Y creo que no se puede explicar, desde luego, esa evolución sin esa dimensión internacional. Es decir, por mucho que las motivaciones de los sandinistas puedan ser nacionales, basta con que Estados Unidos contemple en aquel momento, pues, Centroamérica o ese triunfo de la revolución sandinista como un escenario de confrontación global este-oeste, que después de la época de Carter va a llegar con Reagan a un culmen, a que, digamos, tenemos como un movimiento de dominó. Es evidente que, digamos, el triunfo del sandinismo, o sea, el 19 de julio del 79, juega un papel importante en el 15 de octubre del 79, que es el conocido golpe como golpe de los capitanes. ¿Qué es lo que pasa en El Salvador? Que un grupo de la Fuerza Armada, quizá también para evitar ese triunfo de la revolución, pues hay un grupo de jóvenes militares que intentan hacer un cambio de alianza. Se separan de la oligarquía agroexportadora, que es la que ha sido la gran aliada del régimen militar, y convocan una junta cívico-revolucionaria que intenta hacer un cambio. Y en esa junta pues participan gente que después pues acabará en el FDR, en fin, Héctor Dada, etcétera. Y bueno, esas juntas intentan hacer una reforma, pero hay un gran aumento de la represión. Esa incapacidad de las juntas de controlar la violencia, que tiene unos puntos culminantes: el asesinato de Monseñor Romero en marzo del 80, en octubre del 80 el asesinato de los líderes del FDR, va llevando a la conclusión de que, por lo menos para una parte de la izquierda, de que la vía de la reforma desde dentro no es posible, y eso lleva a la, en fin, denominada ofensiva final, que fue inicial del FMLN en enero del 81. A partir de ahí, el FMLN, que de hecho a su vez son varios grupos
guerrilleros o políticos que optan por la vía armada que se han unificado. También hay, pues, en fin, hay tesis sobre el papel de Cuba en toda esa... Pero bueno, el hecho es que se unifican y proclaman la guerra, hacen una ofensiva y se autodenominan o se erigen en Movimiento de Liberación Nacional, en beligerante, y de hecho a partir de la llamada Declaración Franco-Mexicana pues empiezan a tener un estatus internacional. Bueno, el cónsul general me decía que fue representante del FMLN en Washington. Yo recuerdo que pues el FMLN llegó a tener, no sé si tantas, pero casi más embajadas que El Salvador. Es decir, que de hecho, pues bueno, y por tanto hay un cierto reconocimiento internacional que hay una situación, hay un actor que es un movimiento de liberación nacional, que es un beligerante, ¿no? Entonces, ahí básicamente se dan, digamos, dos tipos de conflicto. Porque si apretamos el zoom desde una perspectiva internacional, pues tenemos una confrontación global entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que una vez triunfa, digamos, ¿cuál es el objetivo vital para Estados Unidos? Revertir la revolución en Nicaragua, impedir que triunfe la revolución en El Salvador y desde luego en Guatemala. Bueno, es otro caso, hay todo un efecto dominó y luego si acaso en el diálogo podemos abordarlo. Y Estados Unidos, para resolver ese conflicto, lo intentan hacer como muchas veces, o de hecho es lo más normal, va a estar en las noticias, se intenta resolver los conflictos, que es ganarlos por la vía militar. Es decir, eso basta leer los periódicos. La opción primera es de muchos actores, es intentar ganarlos. Y lo intenta ganar con una estrategia que se llamó el conflicto de baja intensidad desde la perspectiva de Estados Unidos. Los que estaban sobre el terreno, pues la intensidad dudo que pudiera ser más alta, pero digamos que la clave es que no se desarrollan tropas sobre el terreno, se forman los propios ejércitos nacionales y también hay toda una serie de mecanismos que los movimientos revolucionarios califican de fachada, pero, por ejemplo, Edelberto Torres Rivas sostiene en uno de sus ensayos que la reforma agraria que hizo Duarte como democracia cristiana en El Salvador movió el 28% de la propiedad de la tierra. La reforma agraria que hicieron los sandinistas en el poder movió el 27%. Es decir, que para evitar, o para, como entonces se decía, quitarle el agua al pez, digamos, se promovieron una serie de reformas, una de las cuales fue también pues el paso del poder a los civiles y la convocatoria de elecciones, con un pluralismo limitado, porque evidentemente el FMLN no podía participar, etcétera. Pero a partir de ahí tienes, por un lado, una tensión en la esfera, o sea, hay 3 conflictos en Centroamérica, de los cuales 2 son conflictos reales y el tercero es consecuencia de esa estrategia de Estados Unidos. Hay un conflicto este-oeste en todo el mundo y Centroamérica es escenario de ello, y luego hay un conflicto que tiene una expresión de utilización de la violencia como instrumento de acción política en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala. Y junto a ello hay una regionalización del conflicto. Estados Unidos utiliza a Honduras como portaaviones y, digamos, es una guerra por persona interpuesta. Es decir, en esa visión habría una guerra en la que un bando sería gobierno de Nicaragua, FMLN o RNG, con el apoyo real o en las percepciones de Cuba, de la Unión Soviética, etcétera, y la otra sería pues gobierno de El Salvador, gobierno de Nicaragua, gobierno de Honduras, gobierno de Costa Rica, apoyados por Estados Unidos. Bueno, frente a esa dinámica, digamos, de ganar la guerra por la confrontación, emerge en el seno de la sociedad internacional una dinámica de resolver el conflicto por la vía de la negociación. Y ese es el origen de Contadora. Contadora es la reunión de los países limítrofes en la isla de Contadora, que está en Panamá, en el 83, en que Panamá en aquel entonces, Venezuela, Colombia, México, en que por primera vez
desde la doctrina Monroe, en que de hecho la inserción internacional de América Latina depende de la conexión de bilateral de cada país con Estados Unidos, hay una propuesta de solución latinoamericana a un problema latinoamericano distinto de lo que propone Estados Unidos. En fin, Contadora no acabará funcionando, intento muy rápido, pero abre el espacio a que después de ciertos cambios electorales, llegada de Vinicio Cerezo en Guatemala, llegada de Óscar Arias en Costa Rica, digamos, Contadora pasa al testigo a Esquipulas, y Esquipulas lo que permite es el desmontaje de esa solución, de esa dimensión regional del conflicto, y la solución del conflicto nicaragüense, que de hecho, porque Daniel Ortega, que es un caso muy curioso, porque Daniel Ortega pacta con los otros 4 presidentes, acepta celebrar unas elecciones cuyo resultado es que gane la oposición, y a su vez esa oposición electa es la que firma la paz con la contra. Por tanto, no sé, es como si para resolver la guerra civil en España pues se hubiera resuelto por un pacto de uno de los bandos con los países de al lado, ¿no? O sea, es un caso realmente curioso. Pero bueno, ese desmontaje y también toda la evolución de la propia perestroika, yo creo que hay una evolución de los propios actores nacionales, va creando un momentum que hará posible en un momento posterior la negociación de los acuerdos en El Salvador. Junto a esa dinámica internacional, si apretamos el zoom, hay una dinámica interna, que desde un punto de vista, yo creo que se puede ver el proceso salvadoreño básicamente en 3 ópticas, que es, por un lado, el proceso salvadoreño se puede ver como un proceso de transición política, de transición democrática. El gran resultado de los acuerdos de paz es que hay un régimen democrático donde antes había un régimen autoritario. A cambio de eso, por ejemplo, no hay una economía planificada, no hay grandes transformaciones socioeconómicas, etcétera, ¿no? Bueno, y en ese sentido, pues hay las elecciones del 84 pueden considerarse fundacionales, hay una nueva constitución después de esta Junta Cívico-Revolucionaria, y bueno, poco a poco, después de Esquipulas, el FDR puede participar en las elecciones, y de hecho los acuerdos de paz serían como el último pacto, porque se traduce en una reforma constitucional y una reforma del régimen político. Por tanto, es una manera de, en fin, al final, digamos, para poder hacer la democracia de verdad, para crear un régimen político de verdad democrático con todas las transformaciones que ha explicado el cónsul general, pues al final fue necesario, digamos, hacer una guerra y disfrazar eso de acuerdos de paz. Desde la perspectiva del FMLN, en su inicio, el FMLN lo que quiere no es necesariamente, en fin, negociar los acuerdos de paz, es hacer la revolución en su inicio, y en el fondo tiene unas zonas liberadas que enseña hacia afuera y hacia adentro cómo podría ser ese régimen. Y al final lo que se pretende es conseguir fuerza, crear una situación de doble poder, como decía Trotsky, y bueno, y pues como los del Frente Sandinista, entrar en San Salvador y hacer la revolución. Pero el FMLN tiene su propia evolución, lo que en su día Yacuría llamó el Concilio Vaticano II del FMLN, y llega al convencimiento de que incluso el triunfo, y sobre todo yo creo también muy especialmente a raíz de la experiencia nicaragüense, el triunfo por las armas sería al final derrota, y que realmente el objetivo de la revolución es hacer un régimen político democrático, lo cual permitirá, en fin, pues hacer transformaciones o en todo caso llegar al poder. Y desde luego ese cambio de balas por voto fue una apuesta acertada, porque en este momento pues ahí están 20 años, ¿cómo? 20 años, pero en fin, en ese momento hay esa visión. Por tanto, ya se sigue en la guerra. El Salvador es un proceso de fuerza. Yo siempre digo que si uno se fija, cuantos más muertos por día hay, más acuerdos hay en la mesa de negociación. Y eso es algo prácticamente automático. ¿Por qué? Porque realmente es un poco la demostración al otro, es que si no negocias, si no me haces caso, si no aceptas esto que te propongo, pues no pienses que la alternativa es que me vas a derrotar en el campo de batalla. Entonces, se sigue luchando,
pero es con ese objetivo táctico. Y bueno, y hay una serie de transformaciones nacionales e internacionales. Creo que otro factor fundamental es que, digamos, es la creación de Arena. ¿Por qué? Porque durante muchas décadas la oligarquía económica, digamos, había confiado la gestión del sistema político a los militares. Arena, y eso creo que es algo que caracteriza a El Salvador de hoy, pues tiene dos grandes partidos que pueden producir la alternancia en el gobierno, en que el otro acepta que el otro esté en el gobierno, no le gustará, pero en fin, lo acepta, y Arena, de hecho, es el vehículo electoral de la derecha en América Latina quizá más estructurado y más potente. Ha ganado 4 elecciones consecutivamente, y eso demuestra que, bueno, que esos grupos sociales que lo crearon, etcétera, digamos, no tienen por qué temer o no tienen por qué necesitar a los militares para hacerse con el poder, porque lo pueden ganar simplemente con unas elecciones, de la misma manera que el FMLN comprueba que no necesita utilizar las armas para, y yo creo que esa es una de las grandes transformaciones. El hecho de que Arena llegue al poder, primero en las legislativas en el 88, luego en el 89, supone un desmontaje de todas las reformas de la democracia cristiana, pero al mismo tiempo que los que negocian son los que realmente tienen el poder. Y bueno, desgraciadamente tiene que haber lo que en términos de teoría de la negociación se llama un hard stalemate, un punto de estancamiento doloroso, que es la ofensiva del noviembre del 89, en que realmente ahí creo que para las dos partes se demuestra que la solución militar no es posible a corto plazo. O sea, grosso modo, el FMLN tiene una serie de zonas que en términos de población puede ser un 5%, en términos de territorio es más. Bueno, baja la mayor parte de sus tropas a San Salvador, ahí pues controla durante unas semanas pues una buena parte de los barrios, sobre todo los más acomodados. Eso crea un gran trauma para las élites, pero al mismo tiempo lo que no puede es estar en San Salvador y defender sus propias zonas. O sea, el ejército vuelve ahí y entonces pues al final se acaba. O sea, creo que es suficiente como para crear la conciencia de que no pueden, digamos, el FMLN conquistar todo el país por la vía armada, pero al mismo tiempo queda muy claro para el ejército que tampoco puede suprimir militarmente al FMLN. Y entonces a partir de ahí hay un recurso así como desde el año 84, o sea, ya desde las primeras elecciones propiamente democráticas con la nueva Constitución, Duarte llega al poder prometiendo que va a hacer la paz, y de hecho la intenta hacer. Pero, o sea, es presidente en el verano y va a la Asamblea General de Naciones Unidas y promueve unos diálogos, unas negociaciones de paz, pero esas negociaciones para uno y para otro acaban siendo tácticas. En el momento en que se da el paso decisivo hay, digamos, un autoencorsetamiento, y ese autoencorsetamiento supone el recurso a un mediador poderoso como son Naciones Unidas, con 4 países amigos que son militantes a favor de la negociación. Bueno, ahí se hace una agenda, en fin, hay momentos muy difíciles en esa negociación, hay momentos en que se avanza y luego hay una resaca, en que hay momentos decisivos. Yo creo que un momento decisivo fue la Ronda de México en el 91, porque sobre todo, o sea, una clave para que todo acuerdo de paz sea viable. Todo acuerdo de paz tiene que tener 2 elementos de sostenibilidad, política y económica, jurídica y económica. Y en el fondo, un acuerdo de paz tiene que terminar en el BOE y en políticas públicas, o en los archivos para que se investigue por qué no se hizo la paz con ese acuerdo de paz. Y para que termine en el BOE, normalmente lo que hay que hacer es reformar la Constitución. La salvadoreña preveía que con cierta mayoría una legislatura tenía que aprobar las reformas y la siguiente las tenía que ratificar. Hubo elecciones el 10 de marzo del 91, a final de abril terminaba esa legislatura, por tanto, si no ratificaba, perdías 3 años y se te descarrilaba el proceso, y eso lleva al primer gran paquete negociador, en que luego pues bueno, hay esos más y menos, pero al final digamos hay elementos en que se cambia. O sea, otro momento decisivo fue en Nueva York, porque el FMLN, digamos,
también tenía un problema de garantía de su supervivencia. Yo creo que en aquel momento la experiencia de la Unión Patriótica en Colombia también jugó un peso, es decir, había una angustia de dejar las armas con la posibilidad de ser aniquilado, y por tanto el FMLN desde el principio lo que hace es pedir un proceso a la angoleña. ¿Qué quiere decir un proceso a la angoleña? Pues fusión de los ejércitos. Es decir, de hecho, cuando se negocia, el FMLN, que todos eran comandantes, pues empieza a tener generales, grados, hacen desfiles, etcétera, porque, digamos, dice que su ejército es el Ejército Nacional para la Democracia. Y prácticamente un poco lo que plantean es la fusión de los ejércitos. Y eso también es una cuestión tabú desde el punto de vista del gobierno. Hay un punto decisivo en que se acepta, digamos, no estar en el ejército a cambio de una gran depuración del ejército, que creo que es, digamos, hoy en día realmente los militares no tienen un papel en la política en El Salvador, y eso pensando, o sea, todavía cuando yo llegué en El Salvador, por la Constitución había 4 poderes: el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el militar. Era un poder en la Constitución. Bueno, la cuestión es que se cambia por una posibilidad de presencia en la Policía Nacional Civil. Todo eso lleva, digamos, a la firma de al final a la firma de la paz, con esa un grado de presión internacional muy importante. Y yo creo que la ejecución en el caso de El Salvador, también una de las lecciones aprendidas del Salvador, o sea, ¿cuál es el contenido de los acuerdos? El contenido de los acuerdos, en parte ya lo ha mencionado, yo creo que básicamente son dos, o sea, un montaje, un desmontaje y un esbozo. Un desmontaje de esa estructura militar, una desmilitarización del Estado, una reducción de los militares a una función puramente de defensa, un montaje de un Estado democrático, lo cual significa, y un Estado de Derecho, lo cual significa básicamente 2 cosas: un control de las reglas de juego electoral, es decir, un nuevo código electoral y una autoridad electoral, el Tribunal Supremo Electoral, que garantiza la limpieza de las elecciones. La victoria de Sánchez Cerén, el actual presidente, creo recordar que fue por muy pocos votos, pero en fin, eso, 12.000 votos o algo así, pero eso aún así se acepta. Es decir, en El Salvador histórico eso hubiera sido impensable. Y luego, pues, una serie de reformas de crear un procurador, o sea, un ombudsman, un procurador de derechos humanos, el transformar una policía militarizada en una policía nacional civil, el promover la verdadera independencia de los poderes del Estado, es decir, un Estado básicamente tal como lo concebimos aquí. Y luego, digamos, hay un esbozo de reformas socioeconómicas, porque en el fondo, sobre todo las bases del FMLN, pues no tuvieron un fusil para conseguir que haya un Tribunal Supremo Electoral, sino básicamente por necesidades mucho más inmediatas, y sí que hubo también algunas transferencias de tierra, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el hecho, yo creo que en la ejecución una de las claves fue que hubo una paz armada larga, es decir, que las modificaciones más importantes que se hicieron fueron a cambio de la desmovilización de una parte del FMLN, pero el FMLN no se desmoviliza del todo, entrega las armas del todo hasta diciembre del 92, y cuando suelta, digamos, la última arma, buena parte de las reformas más traumáticas, que se necesitaba más presión a los poderes que había hasta entonces, ya se habían hecho, y aparte de eso además había la verificación de Naciones Unidas y la presión diplomática del grupo de amigos. O sea, fue una época pues realmente convulsa. Pero en el fondo, digamos, el resultado de esto es que, de lo que decíamos al principio, y ahora ya me avanzo hacia el final, o sea, en el fondo lo único que hemos conseguido son 2 cosas de ese tipo de violencia que había o que puede haber, que es: no hay violencia directa como instrumento de acción política, hay violencia pero no como vía de acción política, y realmente la violencia estructural por ausencia de democracia ha desaparecido. Sigue habiendo, yo creo, una violencia estructural por ausencia de desarrollo, por desigualdades, etcétera. Y sigue habiendo una violencia cultural, que en parte creo que es, en buena medida, explica
el problema de las maras y de la violencia. Porque, ¿qué pasa? Que la violencia está en la cultura política o simplemente en la cultura. Es decir, y lo que ha habido es una privatización de la violencia como instrumento de acción colectiva, ya no para conseguir un objetivo político, sino un objetivo económico, etcétera. Y entonces, ¿por qué? Porque en toda transición política, en todo proceso de cambio de régimen, la cultura política es lo último que cambia. Hoy en día en España, un buen analista electoral pues puede cruzar, digamos, los bandos o las tendencias de voto en los años 30 o en la Guerra Civil, y eso constituye una clave explicativa de voto hoy. Que igual ni siquiera es algo consciente, pero o sea, hay, digamos, un reto de cambio de la cultura y de respeto al otro, de esa construcción de nosotros, pero, digamos, la clave de la paz, yo creo que ahí terminaría con dos ideas. O sea, en el fondo, por un lado, el resultado es crear una situación en que el resto se pueda conseguir. Y en ese sentido se ha conseguido. Y, por otro lado, una cosa es un proceso de paz y otra cosa es la paz como proceso. Es decir, en ese sentido, yo siempre hablo de la paz del médico chino, porque en la China tradicional nosotros estamos acostumbrados a que nos ponemos enfermos, vamos al médico, nos operan, nos dan una aspirina, lo que sea, y le pagamos al médico y dejamos de ir. En la China tradicional tú ibas siempre al médico porque el estar sano es un reto permanente. Y el día que te ponías, y le pagabas, el día que te ponías enfermo dejabas de pagarle porque el médico lo estaba haciendo mal y ya era su problema que te curara para, digamos, poder volver a cobrar. Pues esto en el fondo es lo mismo. Es decir, tenemos que vivir en la paz positiva y la paz está siempre en construcción. Toda sociedad tiene un reto, aquí mismo, en cualquier lado, de crear la paz como proceso. Y la democracia también está siempre en construcción porque hay distintos grados. No se transita a la democracia, se transita a una democracia y las democracias tienen diferentes grados de calidad y siempre pueden evolucionar a más. Y por tanto también estamos siempre en desarrollo, estamos siempre en paz, en construcción de la paz y estamos siempre en construcción de la democracia. El resultado es simplemente que no es necesario recurrir a la violencia física como instrumento de acción colectiva para seguir afrontando los otros retos. Y para conseguir la paz negativa, la ausencia de violencia, hubo que construir la paz positiva. Es decir, remover por lo menos una parte sustancial, si no todo, la parte sustancial que permitiera otras vías de acción colectiva para conseguir unos retos pendientes. Y creo que y ese es el gran resultado de los acuerdos de El Salvador, que no es poco en términos históricos. También creo que hay un resultado intangible, pero que es muy importante, que es ese valor simbólico. Es decir, toda sociedad necesita un relato colectivo, un mito fundacional. Todas, pues, en fin, rehacen su historia, su relato, etcétera, y en el caso de El Salvador, como muchos otros, pues bueno, hacen un relato de la independencia como su origen. Pero este es un relato que realmente crea una emoción compartida a todos los salvadoreños. Si fuimos aquellos que alumbramos los maquilichuas en flor, podemos seguir alumbrándolos, porque ese El Salvador está dentro de nosotros y es más, es tan bonito que lo queremos seguir haciendo. Y en parte yo no sé, digamos, el resultado que tendrá la mediación de Benito Andeón, al que le deseo lo mejor, pero el hecho de que para resolver sus problemas los salvadoreños hoy, que en fin, electoralmente, bueno, yo hace muchos años que no estoy ahí, pero entiendo que la pasión no ha disminuido en la política y la confrontación ya no es armada, pero desde luego verbal no dudo que sea de toda intensidad, y es decir, que no es, o sea, es una vida política, creo, polarizada. Aún así, creo que todos están de acuerdo que los acuerdos
son un momento mágico, son un referente compartido, son los acuerdos de todos, los reivindican todo el espectro político, y la manera de arreglar el país incluso es, bueno, volver a llamar Naciones Unidas e intentar hacer otros acuerdos. Yo creo que esa es una legitimidad intangible, es un legado intangible y es un elemento de afirmación nacional, porque también es un elemento de definición de ese nosotros. Y creo que una sociedad no puede tener un nosotros más hermoso que somos aquellos que hicimos posible este pacto de paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Creo que ha sido una conferencia mezcla de emoción y de razón a la par, y de mucha información. Tenemos un tiempo para preguntas y para intervenciones del público, así que si tienen ustedes alguna intervención o alguna pregunta a hacer. Sí. Ampliar un poquito la reflexión que ha hecho sobre el porqué de las malas actuales. ¿El porqué? El porqué de la violencia estructural hoy. ¿Se podría ampliar un poquito? Bien, yo puedo ampliarlo, pero desde luego no soy alguien que lo haya vivido de cerca. Yo creo que ahí hay una confluencia de factores estructurales y culturales. O sea, el hecho que he mencionado de que el recurso a la violencia forma parte de la manera habitual de actuación explica en buena medida que sea algo connatural. Por otro lado, el otro factor, entiendo, es que una manera de resolver esa violencia estructural fue la exportación. Es decir, El Salvador, de salvadoreños. El Salvador pues tiene, en fin, ahora no sé las cifras exactas, pero un porcentaje muy alto de su población, casi 3 millones, o sea, 6 en El Salvador y 3 fuera, o sea, un tercio de la población está fuera. Eso pasa en muy buena medida durante los años de conflicto. Es una expulsión por el conflicto, pero que también, una vez en Estados Unidos, una manera, digamos, o sea, las maras nacen en Estados Unidos, fundamentalmente en Los Ángeles, y por tanto, digamos, es gente exportada que lo que sabían hacer era utilizar la violencia, y que una vez fuera, pues su modus vivendi, ingresandi, es pues el recurso a eso en una confrontación con unas fuerzas del orden, con un Estado con unas capacidades y con otras pandillas, es decir, entran en ese mundo en Estados Unidos, en fin, enfrentándose a un aparato estatal como el de los Estados Unidos, y luego vuelven a El Salvador pues importando el know-how que han adquirido después de esa exportación, y eso pues hace que, en fin, que en El Salvador haya legalidades truncas, es decir, territorios que están controlados por esas maras, y que se convierta también en sociedades muy desestructuradas. O sea, creo que también hay un componente de socialización, aunque, en fin, estoy seguro que lo puede contestar, porque yo lo veo un poco desde fuera, pero, en fin, una de las consecuencias del conflicto es que lo que nosotros contemplamos como una familia tradicional, pues en El Salvador y en otros lugares de América Latina existe poco. Es decir, es relativamente común pues que una mujer críe a los hijos solos, que esos hijos además sean muchas veces de diferentes padres, que haya una situación de abandono, y que otras vías de integración social, de integración afectiva que están en otras sociedades, pues ahí no necesariamente se dan. Y la participación en las maras también tiene un elemento de socialización, un elemento de aceptación grupal. Y creo que, bueno, y el precio de esa participación en el grupo pues es el ejercicio de la violencia. No sé si... Sí, yo creo que el fenómeno de las maras es bastante complejo. Entonces, algunos factores ya los ha mencionado el embajador, pero la migración también tiene otro componente, y es lo que él también mencionaba, que es la ruptura del núcleo familiar, ¿no? Entonces, la madre normalmente migra hacia el exterior, se quedan los niños o los jóvenes
a cargo del abuelo, de la abuela, del tío, y quienes no tienen el tiempo suficiente como para dedicarle, ¿no? Entonces estos muchachos están solos y encuentran un atractivo en precisamente ese grupo, ¿no? Las maras comienzan como las pandillas tradicionales de jóvenes que buscan un referente entre ellos, ¿no? Uh-huh. El gran problema del caso nuestro es cuando las maras vienen y entran en contacto con el crimen organizado, particularmente con el tráfico de drogas. El Salvador es un país de tráfico y los traficantes lo que hacen es que en lugar de pagar con efectivo, pagan con especies, o sea que pagan con droga. Entonces esto va fomentando por un lado un mercado interno para la droga, pero por el otro lado va fomentando las luchas entre las pandillas por control territorial para precisamente distribuir la droga. Y está comprobado que la gran mayoría de los homicidios son producto de las luchas entre las dos principales maras, ¿no? Entonces lo que ha venido, creo yo, a hacer mucho más difícil el problema es esta vinculación de no todas, pero algunas, con el narcotráfico. Una pregunta. ¿Y quién se atrevió a levantar la bandera del diálogo? ¿Arena o el Frente Farabundo Martí? ¿Quién arriesgó? ¿Quién puso sobre la mesa ese, más que sobre la mesa? ¿Quién? El primero el Frente fue el que levantó la bandera del diálogo. Arena nunca, ni el Ejército nunca, ¿verdad? Ahora, que quizás el Frente en un principio lo hacía como lo dijo el embajador, quizás de alguna manera táctica, es cierto, pero siempre fue, y lo digo por experiencia, mi principal trabajo en Estados Unidos era hablar de la solución negociada y el diálogo y la negociación como la forma de terminar el conflicto. Claro, al principio nadie creía, ¿verdad? Porque ¿cómo va a ser si se están disparando, si se están matando? ¿Cómo van a empezar a dialogar? Y efectivamente eso sucedió. Bueno, creo que una de las cosas interesantes del proceso de paz salvadoreño es que el diálogo y la negociación se dio durante el conflicto. No hubo un cese de fuego. No. Hasta el final, e incluso hasta después de la firma de los acuerdos, continuaron un poquito. Pero lo importante es eso, ¿no? Ahora, yo quisiera añadir algo a lo que decía el embajador con respecto, que me parece importante, a lo que significó la ofensiva de noviembre. Para mí ese es el punto en que todos nos dimos cuenta de que la solución militar no era solución y que por lo tanto lo que quizás en algún momento había sido considerada como la segunda opción se consideró como la mejor opción. El embajador mencionó el caso del Ejército y el caso del FMLN. Yo quiero añadir otro, es Estados Unidos. Estados Unidos estuvo apuntalando, financiando a ese ejército durante 10 años. Hubo 3 años en que El Salvador estaba recibiendo $1 millón diarios en ayuda militar directa e indirecta. Llegó a ser el tercer país en el mundo el receptor de ayuda militar norteamericana. Y claro, y el ejército y Estados Unidos decía que estaban profesionalizando a ese ejército, que lo estaban civilizando, que iban mejorando los derechos humanos. Cuando viene la ofensiva, sucede el asesinato de los padres jesuitas. Y para mí ese fue un momento de inflexión, porque Estados Unidos dijo, ya no tenemos estómago para seguir apoyando a esta gente. Y yo creo que ahí es donde también se le abrió paso real a la negociación. Aparte de lo que mencionaba antes, el FMLN tenía la idea de que podía generar a los sandinistas una insurrección con la toma de San Salvador, cosa que no sucedió. Y el ejército se encontró con una situación en que perdió totalmente el control de la situación. Entonces yo creo que eso es lo que realmente hizo que la negociación fuera posible. ¿Alguna intervención más? Yo quería preguntar cuál cree que el legado que deja los acuerdos de paz en El Salvador, y es una pregunta para ambos, que dejan El Salvador de hoy, puede influir en que esa violencia estructural y esa violencia cultural que continúan en el país dé un vuelco hacia la paz también. O sea, ¿qué se puede aprovechar
de esa violencia política que ya es histórica en las violencias actuales de El Salvador? ¿O son dos situaciones tan distintas que ese legado no puede ayudar a la violencia actual? Bueno, yo creo que lo principal es rescatar. Yo creo que esa es un poco la visión que hay ahorita, que si fuimos capaces todos de encontrar una solución vía diálogo y negociación a una guerra civil, que tenemos la capacidad y el potencial de nuevamente poder resolver entre todos los problemas que tenemos ahorita, incluyendo el de la seguridad. Eso es lo que se pretende con esta segunda generación de acuerdos. Tenemos un problema, lo voy a decir francamente, y es que tenemos 2 años en que va a venir elecciones. Y allí encontramos de parte de Arena una oposición clara a buscar acuerdos, porque ellos están apostándole más a que el gobierno el actual gobierno fracase, digamos, como para poder luego tener rédito político en la hora de las elecciones. Esa es la situación actual. Espero que, así como también cambió en aquel momento, hace 25 años, las percepciones y las voluntades, que lo mismo suceda esta vez. A ver, yo, creo que ahora hay una ventana de oportunidad también por la fecha simbólica de un cuarto de siglo, de 25 años, ¿no? Es decir, que está habiendo, bueno, yo no estoy en El Salvador, pero estos días, precisamente porque había esta intervención, he seguido varios programas de televisión ahí, etcétera, y sí que detecto que hay pues una reflexión de lo que fue esa experiencia histórica, esa pregunta, digamos, de intentar sacar lecciones entre los propios salvadoreños que antes no se daba mucho. De hecho, yo publiqué mi libro en el 99, lo presenté en San Salvador con varios de los firmantes de la paz y otras personas y tal, y claro, y más bien, de hecho, era el primero de los primeros que hablaban sobre el proceso desde una perspectiva académica y, bueno, pues en parte también esa reflexión, digamos, de los propios salvadoreños ha tardado mucho más en empezar. De hecho, lo primero que hubo pues han sido algunas memorias. Recuerdo el de Salvador Samayoa, etcétera, pero no la reflexión ha sido más desde fuera, como también en ciertos periodos, en fin, difíciles de la historia de España, quizá los primeros historiadores que han escrito han sido extranjeros, ¿no? Entonces, y en cambio nosotros nos encontramos con que X años después, incluso generaciones después, de repente empieza la gran reflexión sobre lo que ha sido la guerra civil. Pues El Salvador creo que ahora ha abierto una ventana de oportunidad, es decir, los acuerdos, digamos, se empiezan a ver en distancia, con orgullo, porque creo que se ven con orgullo, y como un patrimonio compartido. Y a partir de ahí creo que es un reto, digamos, de maduración de la sociedad, de intentar construir esa agenda común o ese diagnóstico común de qué es lo que se quiere construir. Creo que hay una gran diferencia respecto a hace 25 años, que es precisamente el factor internacional. Es decir, pues en el año 82 Alexander Haig llegó a decir, es una frase muy famosa, que El Salvador era el lugar donde to draw the line, donde establecer la línea en que había que parar en el mundo a la Unión Soviética, en todo el planeta. Bueno, ahora la línea, pues, en fin, geopolítica del mundo, desde luego, no está en El Salvador. La cantidad de ayuda, por ejemplo, que proporcionó la Unión Europea, otros actores, etcétera, porque la agenda interna salvadoreña tenía un papel muy importante en la agenda mundial. Hoy en día no. Y por tanto, por un lado es normal que en base a esa experiencia histórica El Salvador recurra a las Naciones Unidas, pero por otro lado ese tiene que ser un papel de tercero neutral, de buen oficiador, pero no va a ser por presión. No va a ser por presión porque,
Cuando entonces había que ejecutar los acuerdos, pues o sea, había pasado 1 y 2 y 3 veces de que no hacen caso, no sé qué, pues si usted no me hace caso a mí, ahora le llamará Felipe González. Bueno, pues no me imagino ahora pues que los países amigos, que para empezar no hay grupo de países amigos, pues los presidentes de varios países se dediquen a hablar por teléfono pues con los salvadoreños para que se entiendan entre ellos. O sea, eso no va a pasar. Ni los instrumentos que tiene la comunidad internacional, pues en fin, Estados Unidos podía cortar el grifo y en fin, unos días o unas semanas sin grifo, pues el ejército no podía pelear y por tanto la guerra podía cambiar. Esa capacidad de presión, ni la atención ni la capacidad de presión internacional existe y por tanto creo que también es un test de madurez. Es decir, sí. María Zambrano decía que la juventud es la edad en que uno se afirma frente al otro y la madurez cuando uno se afirma frente a sí mismo. Pues un reto de afirmarse frente a sí mismo en este caso y de hacerlo no porque el mundo lo quiera, porque lo espera la comunidad internacional, etcétera, sino porque los salvadoreños lo quieran para ellos mismos. Es un tema intrasalvadoreño, no es un tema internacional. Puede haber unos buenos oficios que vengan de la comunidad internacional, pero no es cualitativamente distinto. Yo creo que afortunadamente, porque de hecho si dependiera pues de todo el esfuerzo geopolítico de que fue objeto El Salvador, eso quería decir que el país está muy mal. O sea, estar en el tope de la agenda internacional en muchos casos para los habitantes del país que lo está, pues no es ninguna buena noticia, ¿no? Entonces creo que esa es una diferencia. Pues muchísimas gracias. Lo dejaríamos aquí. Antes me gustaría recordarles que el 23 de febrero precisamente vamos a presentar la novela de no ficción Noviembre del escritor también salvadoreño Jorge Galán, que habla de esa tercera pata que ustedes hablaban hoy aquí, ¿no? También, de que fue cuando fue el crimen de los jesuitas. Así que los emplazamos a regresar aquí el 23 de febrero, si quieren y tienen a bien. Muchísimas gracias al señor Azul y muchísimas gracias al señor Montovio por su conferencia, por su presencia y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.